día. Hoy te voy a hablar de la presidencia de Arturo Frondizi. Ella se produjo en Argentina en el periodo que va de 1958 hasta 1962. Había ganado una elección con el peronismo proscripto y debía cumplir sus 6 años de gobierno hasta el año 1964. Sin embargo, fue derrocado por un golpe militar en 1962 y lo sucedió José María Guido, que fue su vicepresidente, durante el año que le faltaba para concluir su mandato. Hablemos del contexto internacional. Tenemos que tener bien en claro que en esta época existía lo que llamábamos la Guerra Fría, donde recrudece el conflicto entre Estados Unidos y Rusia con una serie de pruebas nucleares entre los dos gigantes de los distintos continentes. Gana en 1959 la revolución cubana Fidel Castro y asume el nuevo gobierno comunista en la isla cubana. Por otro lado, Estados Unidos también ingresa a la guerra de Vietnam con las consecuencias económicas que trajo eso para su gobierno y posteriormente para el mundo. En 1958, cuando Frondizi gana las elecciones, el peronismo estaba proscripto. ¿Qué quiere decir proscripto? Que no podía presentarse a elecciones porque recordamos que había sido derrocado por la Revolución Libertadora. Sin embargo, Frondizi, para tratar de llegar al poder, llega a un acuerdo con Perón donde se compromete a tratar de revitalizar los sindicatos en la medida de sus posibilidades y dar elecciones provinciales libres en el año 1962. Mientras tanto, los militares estaban divididos. Por un lado tenías los azules y por otro lado los colorados. Los azules eran los que aceptaban al peronismo como una estrategia para evitar que el comunismo se instalara en Argentina y por otro lado los colorados que lo rechazaban directamente porque consideraban que el peronismo era una forma de comunismo. Frondizi tuvo que soportar durante sus 4 años de gobierno 45 conatos militares. ¿Qué quiere decir conatos militares? Planteamientos militares donde le pedían que cambie la política económica o algún tipo de decisión política, con lo cual no le fue muy fácil gobernar. En 1962, el Partido Justicialista, el Partido Peronista en ese momento, gana las elecciones provinciales y las legislativas, especialmente gana en la provincia de Buenos Aires, y esto no es aceptado por los militares de la época, que directamente deciden derrocarlo. El que había ganado en la provincia de Buenos Aires era un sindicalista, Andrés Framini, muy conocido en esta época y obviamente que formaba parte del grupo peronista. La Corte Suprema de Justicia, en un acto bastante extraño, toma juramento a José María Guido y de esta manera se permite que durante un año más se mantenga la constitucionalidad y no ejerza el poder un nuevo grupo de militares. ¿Cuál es la política económica que lleva adelante Frondizi? Bueno, básicamente se conoce con el nombre de desarrollismo. La llevó adelante con este caballero que es el señor Rogelio Frigerio. Los problemas que recibió, hicieron un diagnóstico obviamente sobre los problemas recibidos del gobierno de la Revolución Libertadora, era que había un alto nivel de inflación, había una deuda externa bastante creciente y una balanza de pagos consecuentemente negativa. En función de eso, el desarrollismo trataría de solucionar estos 3 problemas aplicando una política de desarrollo de la industria pesada. Llegado al poder, Frondizi establece este diagnóstico donde considera que Argentina es un país subdesarrollado, con la balanza de pagos negativa, como habíamos dicho, y un déficit fiscal importante, y considera que la forma de solucionarlo es transformar la economía de agroexportadora a industrial. Pero no solamente la industria liviana, como lo estaba haciendo Perón durante la sustitución de importaciones, sino que le da más énfasis a la industria pesada. Para ello teníamos que acelerar el ritmo de crecimiento. ¿Y cómo se hacía eso? A través de una redistribución del ingreso que apuntara hacia justamente el sector de capitales. Y eso es una redistribución regresiva del ingreso, ¿sí? Porque necesitábamos básicamente terminar con el saldo de la balanza de pago negativa, o sea, terminar con las importaciones que básicamente era producto de nuestro escaso nivel de industria pesada, casi nulo te diría.
La industria pesada formaba parte de la mayor parte de las importaciones. Como podemos ver en este cuadro, podemos ver que las maquinarias, en general, ¿sí?, representan un porcentaje muy alto dentro de las importaciones. Y fíjense que el combustible también representan un porcentaje importante, de la misma manera que el acero. Entonces, ¿qué trata de hacer para cambiar la composición de las importaciones y para que luego se vayan hacia el tema de maquinarias, más que nada maquinarias, y tratar de terminar con el tema del combustible? Trata de traer inversiones extranjeras, ya que no había gran cantidad de capitales acumulados acá dentro del país, o al menos eso es lo que consideraba el desarrollismo de Frondizi. Entonces, hace una nueva ley de inversiones extranjeras donde la favorece, y eso genera una apertura de las empresas extranjeras hacia nuestro país, especialmente estas industrias que les estoy mostrando a ustedes acá, que es la industria automotriz, la industria química, la petroquímica, la siderúrgica, por supuesto, y la petrolera. Luego de un análisis de las importaciones argentinas, es obvio que necesitamos aumentar la cantidad de producción de petróleo. No es que no tuviéramos petróleo en Argentina, teníamos petróleo. El problema es que no lo podíamos extraer. ¿Por qué? Porque no teníamos el capital ni la tecnología para extraerlo. El mismo problema que se había encontrado Perón al fin de su mandato. ¿Qué hace Frondizi? Bueno, se vuelve práctico. Nacionaliza el petróleo, igual que Perón. Crea el monopolio de YPF, ahí cambia un poquitito, y luego hace una serie de contratos con empresas extranjeras. De esta manera, con esas empresas extranjeras, a las cuales obviamente se les pagaba un canon y que les era rentable a esas empresas, se da como prioridad o se busca como prioridad terminar con ese endeudamiento en dólares que producíamos por parte de importar combustible. Los resultados luego de 4 años, desde importar el 70% del combustible que nosotros teníamos en ese momento hasta lograr el autoabastecimiento a fin del mandato de Frondizi. O sea que eso fue un resultado positivo. Y las reservas petroleras, producto de la investigación, aumentaron un 50%. Es decir que sin lugar a dudas, en el tema del petróleo, la batalla del petróleo la ganó Frondizi. Desarrollar la producción de la siderurgia fue una meta que ya empezó en 1947, de hecho el proyecto Somisa en San Nicolás arranca en 1947 con el general Salvio, y también se buscaba el aumento de la extracción de minerales para alcanzar el autoabastecimiento de hierro que era necesario como materia prima para el acero. En 1960 finalmente, luego de obviamente con un índice de endeudamiento por parte de la nación, se logra inaugurar Somisa y se triplica la cantidad de producción de acero. Sin embargo, no alcanza para el autoabastecimiento. Simplemente se logra una mejora, pero no llega al autoabastecimiento. A mediados del gobierno de Frondizi, producto de la necesidad de financiamiento del petróleo, tanto del petróleo como del acero y en general también del gasto público, con el cual seguíamos con un tema de déficit fiscal, aparece, y por exigencia también de los militares, un cambio en la política económica del gobierno de Frondizi hacia un sector más, hacia un plan más liberal a cargo del ministro de Economía Álvaro Alzogaray, que fue ministro recurrente luego durante los distintos gobiernos, y se lo conoce con el nombre del Capitán Invierno por una frase muy conocida en ese momento que él dijo en uno de sus discursos, en este que están mostrando en esta foto, donde decía que teníamos que pasar el invierno. Dentro del plan de ajuste se intentaba reducir el gasto público a través del despido o el retiro voluntario de empleados públicos, la eliminación de los aranceles de importación para aumentar la libertad de comercio con el comercio internacional. Este fue un requisito que pidió el Fondo Monetario Internacional para darnos los préstamos que necesitábamos para solventar el déficit fiscal y la balanza de pagos negativa recurrente durante todos los años anteriores. El aumento de las tarifas del transporte y del ferrocarril es lo típico de los planes del Fondo Monetario, y el aumento del endeudamiento externo. Se renegociaron vencimientos y se aumentó el endeudamiento. Vamos a ver ahora los números duros. Aquí tenemos los indicadores económicos. Estos son los números que no se pueden debatir. Fíjense ustedes el tema de la inflación. Cuando asume Frondizi teníamos un 31% de inflación y
llegamos al 113% de inflación anual, lo que es un porcentaje muy alto. Luego de este plan ortodoxo de Álvaro Alzogaray empieza a bajarse, ven, se baja un poco la inflación, aunque a largo plazo no es sostenible. Fíjense ustedes que también tenemos problemas con la balanza de pagos. En este momento nos vamos a encontrar con que sigue la balanza de pagos negativa, salvo un solo año, con una balanza de pagos positiva. El crecimiento del PBI fue desparejo. En el momento en que tuvimos más inflación hubo decrecimiento, o sea, un momento de recesión, lo mismo que en el 62, cuando ya estábamos en la parte final del gobierno, y el aumento de la deuda pasó a 2.000 millones de dólares. Es decir, que seguimos sin resolver los problemas de fondo, teniendo balanza de pagos negativa y ahora aumentando el endeudamiento. Fíjense que en 4 años prácticamente lo duplicamos. Finalmente llega el fin de ciclo del gobierno de Frondizi, producto básicamente de un tema político más que económico, y es el triunfo del peronismo en las distintas provincias. Los militares no aceptan este triunfo dentro de las provincias, en particular, como les dije, la de provincia de Buenos Aires, y lo detienen a Frondizi y lo llevan preso a la isla Martín García. Asume así José María Guido, que está desde el 29 de marzo del 62 hasta el 12 de octubre, lo nombra a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo primero que hace es anular las elecciones del 62, los militares le exigían eso, sino también lo iban a derrocar. Continúa la prescripción del peronismo. Sigue un enfrentamiento dentro de los golpes de los gobiernos militares entre azules y colorados, y hay un levantamiento con 24 muertos, un enfrentamiento entre ambas fuerzas, donde resulta ganador el general Onganía, que luego iba a ser presidente de la Nación en el próximo gobierno militar. José María Guido llama a elecciones en el 63 y se presentan por la Unión Cívica Radical, que se había dividido nuevamente, Ilia, el doctor Arturo Ilia con Perete de vicepresidente, el doctor Allende por otro lado, que gana Ilia, por supuesto, saca el 25% de los votos, Allende con un 21%, los votos en blanco, que eran los votos peronistas, porque Perón le dijo a sus seguidores que votaran en blanco, saca el 19%, y Aramburu, que se había presentado en un partido político, saca el 7% de los votos. De esta manera, seguimos viendo toda una época muy turbulenta dentro de la política argentina, y no le va a resultar para nada sencillo, con los números que vimos en las gráficas anteriores, al doctor Arturo Ilia hacerse cargo del gobierno a fines de 1963. Espero que les haya sido claro, y en el próximo video vamos a abordar la política de mi presidente favorito, o uno de mis presidentes favoritos, que es el doctor Arturo Ilia.